y elevar una oración a nuestro Dios pidiendo su compañía. Padre, gracias por el privilegio de llamarte Padre. Eres el Padre de los padres. El Padre que siempre es un ejemplo perfecto. El Padre que siempre nos ama a pesar de nuestra rebelión. El Padre quien creó el universo a través de su amado Hijo Cristo Jesús. Y al estudiar esta noche en cuanto a la creación y en cuanto a la señal que tú has dejado como creador, queremos pedir la compañía de tu Santo Espíritu. Te quiero pedir, Señor, que especialmente estés con aquellas personas en nuestro medio que no han visto la importancia de lo que vamos a estudiar esta noche. Te ruego que tú grabes el mensaje en sus mentes, en sus corazones, que pueda hacer un impacto profundo, que los lleve a tomar una decisión, a serte obedientes como hijos e hijas. Gracias, Padre, por la promesa de tu compañía y reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Quiero comenzar nuestro estudio esta noche. Vamos a leer mucha Biblia esta noche, quiero decirles. Ojalá hayan traído la espada. ¿Trajeron la espada? La espada de la iglesia. ¿Cuál es la espada de la iglesia? Este libro es la espada de la iglesia. El poder civil tiene su espada, pero la iglesia también tiene la suya. ¿Y cuál es más poderosa? La espada de la iglesia es mucho más poderosa que la espada del poder civil, aunque debemos ser obedientes a Dios y debemos ser obedientes a las legítimas leyes del poder civil también. Debemos ser ciudadanos ejemplares, que obedecemos las leyes de César, siempre y cuando no interfieran en nuestra relación con nuestro Dios. Vamos a comenzar nuestro estudio leyendo del Salmo 95 y los versículos 1 al 6, Salmo 95 y el versículo 1 hasta el versículo 6. Hay dos puntos que quiero recalcar de este pasaje y lo haremos después de leer los versículos. Dice lo siguiente: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ahora, los dos puntos que quiero recalcar de estos versículos es que nosotros adoramos a Dios porque Dios es el creador. Adoramos a Dios porque Dios es el creador. Vital enseñanza que se encuentra en toda la Sagrada Escritura. Fíjense que el versículo 5 dice: suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. Tres formas de enfatizar lo mismo. Fíjense: adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque Dios es el creador. Otro versículo que enseña la misma lección lo encontramos en Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 6. El libro de Nehemías, el capítulo 9 y el versículo 6 enseña la misma lección, que nosotros adoramos a Dios porque Dios es el creador. Ningún otro Dios es el creador, así que cualquier otro que profesa ser Dios es un falso Dios, no es un verdadero Dios. Dice Nehemías 9 y el versículo 6: tú solo eres Jehová. ¿Y por qué solo Él es Jehová? Sigamos leyendo. Tú hiciste
los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Y no solo los cielos, porque dice la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Por qué los ejércitos celestiales adoran a Dios? Porque el versículo dice que Dios hizo los cielos de los cielos, e hizo también la tierra y todo lo que está en la tierra. Por eso es que se le rinde, ¿qué cosa? Adoración a Dios, porque Dios es el creador. Pero ahora viene un punto muy importante. Cuando Dios creó este mundo, y yo creo firmemente que creó este mundo en 6 días literales. Hoy en día la teoría de la evolución dice que fue a través de millones de años, pero la Biblia enfatiza que la creación fue hecha por Dios en 6 días literales de 24 horas, como los días que conocemos hoy. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso? Bueno, déjeme darles solo 3 indicaciones que indican eso. En primer lugar, dice que cada día tuvo tarde y mañana. Sería ridículo decir eso si cada día duró millones de años. En segundo lugar, la Biblia dice que habló y existió. No dice que habló y millones de años después existió. Habló y existió. Y el relato de la creación dice, al final de cada día dice, y fue así. Es decir, los días de la creación fueron días literales de 24 horas como los conocemos nosotros hoy en día. Ahora, al principio, cuando Dios creó este mundo, Dios estableció una señal indicativa que Él es el creador. Un recordativo que Dios es el creador. Un recordativo perpetuo de que Dios es el creador. Vamos a leer en cuanto a esa señal que hizo Dios para recordarnos que Él es el creador en Génesis 2, y vamos a leer los versículos 2 y 3. Génesis, el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y luego, ¿qué dice? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y ahora dice, ¿por qué Dios bendijo y santificó el séptimo día? Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué día bendijo Dios? El séptimo día. ¿Qué día santificó Dios? El séptimo día. ¿Ustedes creen que Dios bendijo el séptimo día para Él? Dios es la fuente de toda bendición. Él no necesita un día bendecido. ¿Ustedes creen que Dios santificó el sábado para Él? No. Dios aparta las cosas como santas para sus criaturas. Así que nos dice aquí que el séptimo día Dios no creó más. Dios reposó el séptimo día de su obra de creación. En segundo lugar dice que Dios bendijo el día séptimo, y luego dice que Dios santificó o hizo santo el día séptimo. Es decir, el séptimo día en la creación es la señal que Dios hizo para recordarnos que Él es el creador y le debemos nuestra adoración. Ahora, siempre que yo hablo de estas cosas, surge una persona que dice, pero pastor, ¿cómo sabe usted que el séptimo día de hoy es el mismo séptimo día que guardó Jesús? Han pasado 2000 años. ¿Cómo sabe que el séptimo día de hoy, que es el sábado, es el mismo sábado que existía en los días de Jesús hace 2000 años? Y yo sencillamente le respondo con algunas preguntas. Les digo, mire, ¿qué día de la semana guarda usted? Me dice, bueno, yo guardo el domingo.
Y le digo, ok, está bien, explícame por qué tú guardas el domingo como día de reposo. Porque en ese día Cristo resucitó de los muertos. Le digo, entonces tú guardas el domingo de hoy porque ese es el día que Jesús resucitó, ¿verdad? Dice, sí, yo guardo el domingo hoy porque ese es el día que resucitó. Y entonces yo le digo, pues si el domingo de hoy es el mismo domingo que resucitó, el sábado es el mismo sábado también. Porque usted no puede decir que el domingo es el mismo domingo de resurrección, pero el sábado se perdió y es otro día. ¿Me están entendiendo? Pero no falta una persona perspicaz que dice, pero ¿cómo sabe usted que el sábado que guardó Cristo es el mismo sábado de la creación? Porque entre la creación y la venida de Cristo pasaron 4,000 años. ¿Cómo sabe que el sábado que guardó Cristo, que es el mismo sábado de hoy, es el mismo sábado de la creación? Y yo sencillamente les digo, ¿saben por qué? Porque la Biblia dice que Cristo creó el sábado y Jesús no hubiera guardado el día equivocado. El sábado de hoy es el mismo sábado de la creación. Es el séptimo día de la semana. Lo que nosotros llamamos sábado en inglés, Saturday. ¿Está claro ese punto? Así que Dios sencillamente trabajó 6 días, reposó el séptimo día de la semana, lo bendijo y lo santificó, lo apartó para el hombre. Y fíjense que cuando Dios lo apartó no había judío. El sábado no es el sábado de los judíos, ni había pecado. El sábado no es sombra de un Salvador que iba a venir a darnos su reposo, porque cuando Dios hizo el sábado no existía el pecado, no se necesitaba redentor. Ahora usted dice, ok, pastor, ahí dice que Dios reposó, Dios bendijo el sábado, Dios lo santificó, pero ¿a dónde dice que nosotros debemos guardarlo? Pues vamos a Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 8 al 11. Aquí tenemos el 4º mandamiento de la santa ley de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que la ley de Dios todavía es para todos los seres humanos? ¿Creen ustedes que? No cabe duda que los 10 mandamientos son para toda la raza humana, ¿sí o no? Ahora vamos a leer el 4º mandamiento de la ley de Dios. El 4º mandamiento de la ley de Dios. Dice allí en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y es interesante, yo estoy leyendo la versión de Reina Valera de 1960. Ustedes van a encontrar algo muy interesante que hizo las sociedades bíblicas. Si ustedes leen la Reina Valera de 1909, en vez de día de reposo dice sábado. Cuando las sociedades bíblicas decidieron poner días de reposo en vez de sábado, la iglesia adventista protestó, porque en realidad la palabra en griego es sábaton. Es sábado en el griego, una sola palabra, no es día de reposo. La iglesia adventista apoyaba muchísimo a las sociedades bíblicas. Entonces las sociedades bíblicas dicen, ¿qué les parece si lo que hacemos es ponemos al lado día de reposo, un asterisco, y luego al pie de la página, en letra bien pequeña, ponemos aquí equivale a sábado? Pues si equivale a sábado, ponga sábado. Es un deseo de esconder el hecho de que Dios estableció el sábado al comienzo de la historia. Así que dice nuevamente, acuérdate del día de reposo o del sábado. ¿Para qué? ¿Para quién hizo Dios el sábado santo? ¿Para quién? ¿Para Él o para nosotros? Para nosotros. Sigue diciendo, 6 días trabajarás, nosotros, y harás toda tu obra. Mas el primer día, muy bien, hay 2 personas que protestaron aquí. Solo hay 2 personas que están leyendo, ¿será? Dice, porque el ¿qué? El séptimo día es reposo de los judíos. No, señor. Es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora va a dar la razón. ¿Por qué nos dice Dios que debemos nosotros trabajar 6 días y que luego debemos reposar el séptimo día?
Aquí viene la razón en el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Por qué se debe trabajar 6 días? Porque Dios, ¿qué? ¿Trabajó cuántos? 6 días. ¿Los días fueron literales? ¿No sería un poco ridículo si los días de la creación fueran millones de años, que Dios dijera, sigue mi ejemplo, trabajando 6 días? Eso sería lo más ridículo del mundo. Solamente si los días son literales, Dios puede decirnos a nosotros que trabajemos 6 días literales. Porque si cada día fueron millones de años, ¿cómo podemos nosotros seguir el ejemplo de Dios? Así que sigue diciendo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó, ¿cuándo? En el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yo pregunto, ¿son las mismas 3 cosas que hizo Dios con el sábado en la creación? En la creación dice que Dios reposó, ¿sí o no? Dice que Dios bendijo el sábado. Dice que Dios santificó el sábado. ¿Es el mismo sábado de la creación? ¿El sábado viene antes del pecado? ¿Antes que existiera un judío? Entonces, ¿es el sábado parte del plan original de Dios para la raza humana? Claro que sí, la Biblia es clara en cuanto a este punto. Ahora, quiero que leamos el Salmo 24 y los versículos 1 y 2. Salmo 24 y el versículo 1 y 2. Estos 2 versículos son muy importantes. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. La palabra plenitud significa todo lo que está en el mundo, ¿ok? La tierra es de Dios y lo que está en la tierra es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora, ¿por qué es que este mundo y todo lo que está en el mundo le pertenece a Dios? Versículo 2 lo dice. Dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Por qué es que Dios es el dueño de esta tierra y todo lo que está en la tierra? Porque Dios, ¿qué hizo? Dios creó el mundo y todo lo que está en el mundo. Pero ahora escuchen la contradicción de muchas personas. Uno le dice, ¿de quién es la luz? De Dios. ¿Y por qué? Porque Dios hizo la luz. Muy bien. ¿De quién es el firmamento? De Dios. ¿Y por qué es de Dios? Porque Dios lo hizo. ¿De quién son las plantas y los árboles y las flores? De Dios. ¿Y por qué son de Dios? Porque Dios los hizo. ¿De quién son el sol, la luna y las estrellas? De Dios. ¿Y por qué son de Dios? Porque Dios los hizo. Las aves, ¿a quién le pertenecen? A Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Dios los hizo. ¿Los peces de quién son? Son de Dios. ¿Y por qué son de Dios? Porque Dios los hizo. Los animales terrestres son de quién? De Dios. ¿Y por qué son de Dios? Porque Dios lo hizo. Los animales los seres humanos son de Dios. ¿Y por qué son de Dios? Porque Dios los hizo. Entonces yo pregunto, ¿de quién es el sábado? ¿Quién hizo el sábado? Entonces, ¿de quién es el sábado? Pero lo que dicen muchas iglesias es, sí, todo le pertenece a Dios, pero el sábado es de los judíos. No tiene ningún sentido, porque Dios creó el sábado cuando creó todo lo que hizo los primeros 6 días. Y si lo que hizo los primeros 6 días es de Él porque lo creó, el sábado también es de Él porque también lo creó. ¿Me estoy explicando? Ahora, vamos a Isaías 66, 22 y 23. Isaías 66, 22 y 23. Estos versículos describen el tiempo cuando Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Note lo que dicen esos versículos. Esto es cuando ya se acabe el pecado. Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Dice en Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, fíjese, ¿qué va a hacer Dios?
cielos nuevos y tierra nueva, dice, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes porque hay un árbol que es el árbol de la vida que produce su fruto cada mes. Y tendremos que comer del árbol cada mes. Pero no solamente dice cada mes, sino que dice de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, es decir, de sábado a sábado, vendrán todos ¿a qué? A adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuál es la señal de adoración a Dios? El sábado. ¿Y por qué lo adoramos? Porque Dios va a hacer ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. Yo pregunto, ¿va a suceder lo mismo que al comienzo de la historia entonces? Al comienzo hizo cielos y tierra, creó el sábado como su señal y los seres humanos debían guardarlo en honor al Creador. Dios al final va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Su pueblo va a ir de sábado en sábado a adorar delante de Dios porque Él es el creador de todo, del cielo y de la tierra. Dios ha hecho una señal de que Él es el creador. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia que presentan el sábado como la señal de Dios. Éxodo 31 y el versículo 16 y 17. Éxodo 31, 16 y 17. Ya hemos visto en Génesis que Dios creó la señal del sábado. ¿Cuándo creó la señal del sábado? Al principio, en la creación. Luego, ¿dónde reafirmó que es la señal de Él? En el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué día guardó Jesús? Él dice, acostumbraba a entrar a la sinagoga el sábado. ¿Qué día guardaban los apóstoles? Pedro y Pablo. Lean el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice que ellos iban a la sinagoga, que era la iglesia de aquella época, todos los sábados. Es decir, en la Biblia no hay ninguna indicación de algún cambio del día de reposo. Éxodo 31, 16 y 17 dice, hablando en cuanto a la nación de Israel, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Y saben, cuando yo leo eso, la gente dice, debe guardar el sábado solamente Israel, porque dice los hijos de Israel. Eso es muy interesante. Ahora déjenme preguntarles, ¿a quién le dio Dios todos los 10 mandamientos? ¿A quién se los dio? A Israel. Ellos eran los que estaban al pie del monte Sinaí. Dios le dio todos los 10 mandamientos ¿a quién? A Israel. Entonces el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí es solo para Israel. El mandamiento que dice no hagas imagen ni te inclines ante las imágenes solo era para Israel. Pero si Dios se lo dio a Israel. El mandamiento que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano es solo para Israel. El mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre es solo para Israel. El mandamiento que dice no matarás es solo para Israel. El mandamiento que dice no cometerás adulterio es solo para Israel. El mandamiento que dice no hurtarás es solo para Israel. El mandamiento que dice no hablarás falso testimonio contra tu prójimo es solo para Israel. El mandamiento no codiciarás es solo para Israel. Pero el sábado, ese sí es solo para Israel. ¿Tiene alguna lógica eso? Dios le dio todos los 10 mandamientos a Israel porque ese era el pueblo que existía en ese tiempo, pero no significa que no sea para todos los que vienen después de ellos. Ahora fíjense lo que dice Éxodo 31 con esto en mente. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Noten el versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y ahora viene la explicación. No es porque Israel salió de Egipto por alguna razón que tiene que ver con el Israel literal. Va otra vez ¿a dónde? A la creación como la razón. Porque dice, al final del versículo, dice, porque es señal por esta razón. Es señal, ¿porque qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó
y reposó. ¿Por qué debía guardar Israel el sábado? Porque Dios lo hizo ¿cuándo? En la creación. ¿Lo hizo para nosotros también? Sí, porque en ese tiempo no había judío ni tampoco había pecado. Noten Ezequiel 20 y el versículo 12 y 20. Nuevamente indica que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Ezequiel 20 y el versículo 12, y vamos a leer luego el versículo 20. Dice allí: y les di también mis días de reposo. Recuerden que la palabra es sábado en el idioma original. Les di también mis sábados para que fuesen, ¿por qué? Por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los ¿qué? Que los santifico. Y luego el versículo 20: y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Pero Jehová vuestro Dios, ese solo era el Jehová de Israel, ese no es el Jehová nuestro. ¿Ustedes creen que Jehová también es nuestro? Entonces, ¿por qué la gente dice, aquí dice, bueno, el sábado es la señal entre Dios e Israel para que supieran que Jehová es su Dios, pero hoy en día esa señal no existe como indicativo entre Dios y su pueblo? No tiene sentido, mis queridos amigos y hermanos. El sábado es la señal desde el comienzo de la historia. Lo dice Génesis 2, lo dice Éxodo 20, lo dice Éxodo 31, lo dice el libro de Ezequiel. Toda la Biblia indica que el sábado es la señal de Dios. Ahora quiero leer un texto más antes de hacer transición a otro punto, porque ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la gran cadena profética? Bueno, tenemos que colocar este marco para luego volver a la cadena. No es esto independiente a la idea de la cadena. Esto está muy relacionado, lo vamos a encontrar. Vamos a Apocalipsis 14 y el versículo 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Y mientras ustedes están buscando esos versículos, permítame mencionar que en Apocalipsis 14, Dios imparte 3 mensajes finales al planeta Tierra. Es decir, este es el mensaje final de Dios al planeta. En Apocalipsis 14, 6 y 7. Y algunos dicen, ¿cómo sabe que este es el mensaje final de Dios? Es muy sencillo. Porque después que el tercer ángel proclama su mensaje, se ve a Jesús sentado en una nube con una hoz aguda y viene a cosechar la tierra en la venida de Jesús. Es decir, inmediatamente después del primero, segundo y tercer ángel, entonces se ve a Jesús, viene para cosechar la tierra en su venida. Así que sabemos que estos son los últimos 3 mensajes de Dios al mundo. Y fíjense lo que dice el mensaje del primer ángel. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Este mensaje va solo para los judíos? No, es un mensaje global. Es un mensaje para todo el mundo. Dice que debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y qué dice este ángel? Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora escuchen bien, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Nos dice que debemos adorar ¿a quién? Al Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? La señal del Creador ya hemos visto que es, ¿qué cosa? El sábado. Yo pregunto entonces, en el mensaje final que da Dios al mundo, ¿está incluido el mensaje de guardar el sábado en honor del Creador, en reconocimiento del Creador, como señal de adoración a Él como el verdadero Dios? El mensaje del primer ángel lo dice claramente. Dios tiene una señal. Noten Apocalipsis 7, 1 al 3, para que ustedes vean que al puro final de la historia, antes de la segunda venida de Jesús, Dios va a colocar una señal sobre su pueblo, una marca sobre su pueblo. Noten lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Recuerdan que cuando se sueltan los vientos, ¿qué sucede?
viene un cataclismo mundial, es decir, un desorden, viene un tiempo de angustia cual nunca se ha visto. Y de eso vamos a comenzar a hablar mañana en la noche. Así que dice, estaban sosteniendo los 4 vientos para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Pero antes de que sean soltados los vientos, algo va a pasar. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, del oriente. Y tenía, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué? Sellado en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de Dios. ¿Dios tiene una señal o un sello que va a colocar en la frente? ¿Cuál es esa señal o sello según lo que hemos estudiado esta noche de varios versículos de la Biblia? Es el santo sábado del Señor que distingue al verdadero pueblo de Dios, que indica al pueblo que realmente está honrando y glorificando a Dios como creador y reconociéndolo como el dueño de todo por ser el creador. Pero ahora necesitamos regresar a la gran cadena profética. ¿Y por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis, escuchen bien lo que voy a decir. Ya hemos estudiado que el cuerno pequeño es lo mismo que la bestia, ¿sí o no? ¿Les quedó claro eso? Que el cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. Vamos a repasar la secuencia profética. Mi esposa no está aquí esta noche, así que ella dice que repito mucho. Bueno, y tiene razón, yo repito mucho, pero yo le digo, bueno, yo repito con un motivo especial. Los maestros repiten, porque de esa manera los alumnos aprenden. El loro aprende a hablar así, repitiendo y repitiendo. El loro finalmente aprende también. Así que si un loro puede aprender mucho más los seres humanos. Así que ¿cuál es la cadena? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido. Roma papal gobierna ¿cuánto tiempo? 1260 años. 1798 recibe ¿qué? Una herida mortal. En el mismo tiempo se levanta ¿qué? Otra bestia. ¿Que representa qué nación? Los Estados Unidos. Y luego, después de un tiempo, esa bestia va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. ¿Quién es esa bestia que recibe la herida mortal y cuya herida mortal se va a sanar? Esto lo estudiamos en los primeros 3 temas. No cabe duda que representa a Roma papal. No las personas en la Iglesia Católica. Quiero volver otra vez a enfatizar ese punto. Porque la Iglesia Católica está llena de gente que ama a Dios. Está llena de gente que sirve a Dios con toda su alma. No tienen todo este conocimiento, porque sencillamente han escuchado lo que enseñan sus líderes espirituales. No han mirado lo que dice la Biblia por sí mismos. Pero cuando escuchan esto dicen, wow, yo no sabía eso. Y se unen al pueblo remanente de Dios cuando conocen la verdad. Así que quiero que recordemos que la bestia en Apocalipsis es lo mismo que el cuerno pequeño. ¿Qué pensó el cuerno pequeño que podía hacer? En Daniel 7:25 dice que la bestia pensó que podía inclusive cambiar ¿qué? Cambiar la ley de Dios, los 10 mandamientos en alguna manera. Ahora vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 9 al 11. Apocalipsis 14 y el versículo 9 al 11. Este es el mensaje del tercer ángel. El mensaje del primer ángel instaba a la gente a hacer ¿qué cosa? ¿Adorar a quién? Al Creador. ¿Lo captaron o no? El mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7 llama a todo el mundo a adorar al Creador. ¿Y cuál es su señal? El sábado. Pero el tercer mensaje nos advierte de no adorar a otro poder, que es contrario a Dios. Y ese poder también tiene su marca. Noten lo que dice Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, es decir, siguió a los primeros 2 ángeles, diciendo a gran voz, si alguno, ¿qué cosa?
adora, yo pregunto, si la gente va a adorar a la bestia, ¿van a considerar que la bestia es Dios? ¿O que que ocupa el lugar de Dios? ¿Van a creer que la bestia ocupa el lugar de Dios? Sí. Si están adorando a la bestia, sí. ¿Cómo no? ¿Y cuál es la señal de la adoración al Creador? Qué interesante. Así que dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la ¿qué? Oh, la bestia también tiene una ¿qué? Tiene una marca también. ¿Y a dónde la coloca? Oh, en la frente, dice, o en la mano derecha. ¿Qué va a pasar con esas personas que reciban la señal o la marca de la bestia y los que adoran a la bestia? Dice, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que ¿qué? Los que adoran ¿a quién? A la bestia, que profesa ocupar el lugar de ¿quién? Porque exige adoración. Dice, los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la ¿qué? La marca de su nombre. ¿Ven la diferencia? Adoramos a Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque es el Creador. ¿Cuál es la señal del Creador? El sábado. Yo pregunto, ¿la bestia va a decir que ocupa el lugar de Dios y va a exigir adoración? ¿Cómo no? ¿Y va a tener una señal o una marca contraria a la marca o la señal de Dios? Entonces, ¿será posible que la marca que tiene la bestia también debe ser un día? Ahora escuchen bien. Se adora a la bestia porque la gente cree que ocupa el lugar de Dios. Y la señal de lealtad a la bestia es un día rival o un día contrario al día ¿qué? Al día sábado. Ahora, alguno dirá, pastor, entonces usted está diciendo que el conflicto final va a ser un conflicto en cuanto a días. Porque eso es lo que dicen muchas iglesias. Entonces los adventistas dicen que el conflicto final va a ser un día versus otro día. No, mis hermanos y hermanas. Mis queridos amigos, no es un conflicto de un día versus otro día. Es cuestión de cuál autoridad acepta usted. Es cuestión de autoridad. El día es sencillamente la forma en que se prueba a quién somos leales. Por ejemplo, si usted guarda el sábado como señal de Dios, está aceptando la autoridad ¿de quién? De Dios. Si usted guarda el domingo, que fue creado por la bestia como día de reposo, cuando cambió la ley de Dios, usted está aceptando la autoridad ¿de quién? La autoridad de la bestia. Es decir, los días son sencillamente la manera en que Dios nos prueba para ver si aceptamos la autoridad de Dios o aceptamos la autoridad de la bestia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es cuestión de autoridad. ¿Acepta usted el sábado creado por Dios al comienzo o acepta usted el cambio en la ley que fue hecho por la bestia o el cuerno pequeño o lo que la Biblia llama el hombre de pecado? Ahora, alguno dirá, pero pastor Bor, el papado no pretende ser Dios, ni el papado exige adoración. Así que el tercer mensaje no se puede aplicar al papado. Suena muy lógico en la superficie. Pero permítame decirles que hay múltiples evidencias, y las voy a compartir en un momento, de que el papado usurpa la posición de Dios, los derechos de Dios, los títulos de Dios, los poderes de Dios y las funciones que le pertenecen tan solo a Dios. Y puede decir, nosotros no exigimos adoración, pero las acciones demuestran lo contrario. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Les voy a compartir 9 evidencias. ¿Han leído ustedes alguna vez Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 3 y 4? Habla allí del hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios
haciéndose pasar por Dios. ¿Sabe lo que representa ese hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios? Es el papado. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo sabe usted eso? ¿Acaso el templo no es el templo de Jerusalén que se va a construir algún día por allá en el Medio Oriente? Eso es lo que enseña la mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos dicen, no, lo que va a pasar es se va a reconstruir el templo de Jerusalén y entonces va a haber una persona bien maligna, que es el cuerno pequeño o la bestia, y va a levantar una estatua bien grandota y le va a decir a todo el mundo, adoren esa estatua que está ahí, y entonces le va a poner un tatuaje en la frente. Eso es lo que están enseñando a las iglesias. Ellos no ven el papel del papado ni el papel del protestantismo apóstata en los Estados Unidos, porque interpretan equivocadamente las profecías. Usan el método erróneo para explicar las profecías. Por eso no ven que se están cumpliendo en Roma y en los Estados Unidos, porque están mirando allá a ISIS. Y está mirando allá el conflicto entre los palestinos e Israel. Está mirando allá y mientras tanto Roma y Estados Unidos cumplen las profecías y nadie lo ve porque están mirando a donde no es. Es cosa seria usar el método correcto de interpretar las profecías, porque si usted las interpreta mal, usted va a terminar en el lado equivocado. Si usted no sabe quién es la bestia, usted no va a saber cuál es la imagen de la bestia. Ni tampoco va a saber cuál es la marca de la bestia. Es vital saber quién es la bestia y el cuerno pequeño. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ese poder que se siente en el templo de Dios, ¿saben ustedes qué es el templo de Dios? Cada vez que el apóstol Pablo usa esa expresión, templo de Dios, está hablando de la iglesia. ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Y está hablando en plural. Nosotros lo aplicamos individualmente, ciertamente nuestro cuerpo es un templo, pero en el griego está diciéndole a la iglesia de los Corintios, no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es decir, la presencia de Dios en el Antiguo Testamento era visible, era una luz visible, la Shekinah, pero hoy en día la presencia de Dios en el templo es invisible, es el Espíritu Santo, la Shekinah. En Efesios el capítulo 2, 19 al 22, el apóstol Pablo dice que el templo es un templo espiritual. Dice, edificados sobre los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra principal del ángulo, y nosotros somos las piedras edificadas del templo. Es decir, no es un templo literal, es la iglesia. La iglesia se funda sobre los apóstoles y los profetas, Cristo es la piedra angular y nosotros somos las piedras sobre edificadas en el templo. El templo es la iglesia. ¿Dónde se va a sentar entonces el hombre de pecado o el cuerno pequeño o la bestia? ¿Se va a sentar allá, va a ser un ateo que se va a sentar allá en el Medio Oriente a exigir la adoración de todos los seres humanos? No, se va a sentar ¿dónde? En la iglesia. Hemos de buscar a este poder. ¿Ustedes han oído hablar del nombre Vicarius Filii Dei? Es un título oficial de los obispos de Roma. Significa vicario del Hijo de Dios. ¿Sabe lo que es un vicario? Un vicario, la palabra vicario significa uno que ocupa el lugar de. Es decir, el Papa dice, yo soy Vicarius Christi, ese es otro nombre que se usa, Vicarius Christi. Soy, en otras palabras, el que ocupa el lugar de Cristo en la tierra. ¿Es eso bíblico? Que un hombre ocupa el lugar de Cristo en la tierra. Mis hermanos y hermanas, la Biblia dice que el que ocupa el lugar de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo, yo me voy. Y si me voy, les voy a mandar a alguien que me represente, el Espíritu Santo, no un ser humano. Así que este poder, cuando dice que ocupa el lugar de Cristo en la tierra, está ocupando el lugar del Espíritu Santo y el lugar de Cristo. Cosa seria. Es más, ¿saben ustedes lo que significa la palabra anticristo? Generalmente pensamos que anticristo significa contra Cristo. Pero la palabra anticristo se compone de dos palabras griegas, una preposición anti y el sustantivo Christos, anticristos.
En el griego, cuando se le pone un de prefijo, una preposición a un sustantivo, significa en lugar de. Por ejemplo, está la palabra anti-basilius. Basilius es rey. Anti-basilius es uno que ocupa el lugar de el rey. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de Herodes Antipas? La palabra paz significa padre. Antipas significa uno que gobernó en lugar de su padre. No contra su padre, en lugar de su padre. Así que el anticristo no es uno que es ateo y desafía al Dios viviente con la mano alzada. No, anticristo significa que es uno que profesa ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Yo pregunto, ¿el obispo de Roma profesa eso? Ustedes lo saben muy bien que sí. Fíjense lo que dijo el Papa León XIII. El 20 de junio de 1894, el Papa León XIII dijo: nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar del omnipotente Dios. Y en la enciclopedia, una enciclopedia católica muy conocida, editada por Lucius Ferraris, Prompta Biblioteca, tiene 8 volúmenes, en el artículo que se titula Papa, y yo no estoy consiguiendo esto de internet, yo tengo los 8 tomos en mi biblioteca. Es decir, esto lo saqué de la misma enciclopedia católica. Fíjense lo que dice. El Papa puede modificar la ley divina, porque su poder no es de los hombres, sino de Dios. Y actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. ¿Entendieron esa cita? Además, el Papa permite que se le llame Santo Padre. Jesús dijo en Mateo 23 y el versículo 9, a nadie en esta tierra llames Padre. Y no está hablando de nuestros padres biológicos. Está hablando de espiritualmente, porque el contexto es de líderes. Dice, a nadie llaméis en esta tierra Padre. Y los papas permiten que se le llame no solo Padre, sino Santo Padre. Hay uno solo que es santo, Dios. El Papa permite que se le inclinen, que le besen el anillo, que le doblen rodilla. El Señor Jesucristo prohibió eso en el segundo mandamiento. No solo eso, sino supuestamente Pedro fue el primer Papa. ¿Y ustedes recuerdan cuando Cornelio, ese gentil, fue a la casa de Pedro? Y cuando se encontró con Pedro, ¿qué hizo Cornelio? Oh, se arrodilló. ¿Y qué le dijo Pedro? Bésame el anillo. No. ¿Qué dijo Pedro? Levántate de ahí, que yo soy hombre como tú eres hombre. No permitió que se le inclinaran. Jesús dijo, nadie te llame Padre en esta tierra. Yo pregunto, ¿el papado dice que tiene poder para perdonar pecados? ¿Quién es el único, según la Biblia, que puede perdonar pecados? Entonces, si el papado dice nosotros podemos perdonar pecados, está reclamando el poder y la posición ¿de quién? De Dios. Aunque digan que no, nosotros no exigimos adoración. Aunque digan que no, las evidencias apuntan que sí. La Iglesia Católica, el papado profesa haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Escuchen lo que dijo Juan Pablo II en la carta apostólica Dies Domini. Fíjense, esto lo dijo en cuanto al domingo. Y yo no he encontrado ninguna evidencia bíblica de lo que él dice. Dice, el día del descanso es tal, ante todo, porque es el día bendecido y santificado por Dios. O sea, separado de los otros días para ser entre todos el día del Señor. Y está hablando del domingo. ¿Dónde dice su Biblia que el día domingo fue santificado y bendecido por Dios y es el día del Señor? En ninguna parte. Pero muchos teólogos y cardenales de la Iglesia romana dicen, nosotros, por la autoridad que nos confirió Cristo como sus representantes, hemos cambiado el día de reposo del sábado al domingo. ¿Quién es el único que podría teóricamente cambiar su ley?
Dios. Si un poder humano dice que lo puede cambiar, está reclamando los poderes ¿de quién? De Dios. Además de eso, en el Concilio Vaticano I, en 1870, se proclamó el dogma de la infalibilidad papal. Cuando el Papa habla sobre la fe y la moral, desde su cátedra, ex cátedra, lo que dice es infalible y no se puede cambiar. Mi Biblia me dice que el único que es infalible es ¿quién? El único que es infalible es Dios. A través de los 1260 años, el papado decía, nosotros tenemos el derecho de poner reyes y quitar reyes. Y lo hacía el papado. Pero dice en Daniel el capítulo 2, ¿qué cosa? Allí dice que Dios es el que ¿qué? Dios es el que pone y ¿qué? Y quita reyes. El Papa Gregorio VII también dijo que el Papa puede juzgar a todos y nadie lo puede juzgar a él. Mi Biblia me dice que el juez es Dios. Y si el papado dice nosotros podemos juzgar, pero nadie nos puede juzgar a nosotros, está reclamando las prerrogativas de Dios. Pero les voy a leer la cita más blasfema que indica que la bestia sí profesa ser Dios en la tierra, ejercer los poderes de Dios y exige adoración y obediencia de todos y tiene su señal. Esta cita viene de un libro escrito por uno de los pocos doctores de la Iglesia Católica. Su nombre es San Alfonso de Ligorio. Escribió un libro titulado Los deberes y la dignidad del sacerdote o selva. Casi tengo recelo de leer esta cita, pero la voy a leer. De modo que está hablando de cuando el sacerdote supuestamente puede transformar la hostia en el cuerpo real de Cristo y la copa de vino en la sangre real de Jesús. Está hablando sobre eso, fíjese lo que dice. De modo que en cierto sentido se le puede llamar al sacerdote el creador de su creador, ya que cuando pronuncia las palabras de consagración, crea, por así decirlo, a Jesús en el sacramento, dándole una existencia sacramental y ofreciéndolo como víctima al Padre Eterno. Así como en la creación, bastó que Dios dijera, sea hecho y fue hecho, Él habló y existió. Asimismo, basta que el sacerdote diga, hoc est corpus meum, es decir, este es mi cuerpo, y he aquí que el pan ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo. El poder del sacerdote, según San Bernardino de Siena, es el poder de una persona divina. ¿El poder del sacerdote es qué? El poder de una persona divina. Pues en la transubstanciación del pan se requiere tanto poder como la creación del mundo. Eso es blasfemia. Yo pregunto entonces, ¿la bestia exige adoración por más que diga que no? ¿Y cuál es la señal? ¿Cuál es la señal que tiene? Que el Papa Francisco I está queriendo decir, mire, hay que darle descanso a los pobres el domingo. La familia necesita un día familiar el domingo. El planeta necesita un día para descansar por el problema del cambio climático el domingo. ¿Por qué creen ustedes que está diciendo domingo, domingo y domingo y domingo? Porque ese es el día que identifica el poder de la iglesia romana. Porque si pudo cambiar la ley de Dios, según ellos, es indicación de que tiene poder ¿qué? Que tiene poder divino. ¿Me están entendiendo lo que estamos estudiando esta noche? Ahora, ¿dónde estamos nosotros en la secuencia profética? ¿Dónde estamos nosotros en la cadena profética? ¿Ya la herida mortal la recibió la bestia? ¿Ya se levantó los Estados Unidos? Hemos tenido un periodo de 218 años de relativa paz. Sí. Pero ¿qué dice la profecía? La profecía dice que la bestia fue herida de muerte, pero su llaga de muerte fue ¿qué? Sanada. ¿Se va a recuperar el papado su poder, su dominio mundial? Sí, ya hemos identificado a la bestia. Dice, la herida mortal fue sanada y se maravilló todo San Diego. San Diego también.
Dice, se maravilló toda la tierra en pos de ¿qué? En pos de la bestia. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que impide que el papado recupere su poder? Todavía no tiene su poder, porque cuando lo recupere va a ser lo que hizo en el pasado. En el pasado persiguió a los que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Si va a recuperar su poder, va a hacer eso de nuevo. ¿Qué es lo que impide hoy que el papado recupere el poder que perdió para perseguir a los que no están de acuerdo con ella? Los poderes civiles del mundo no han permitido que el papado los use como el papado los usaba en el pasado. Les voy a leer ahora una cita extraordinaria, escrita por un sacerdote jesuita recientemente. Él murió. Se llama Malaquías Martín. Escribió un libro muy interesante, Las llaves de esta sangre. Muchas de las cosas que dice en este libro, que se escribió hace más de 25 años, se están cumpliendo hoy, porque él podía leer las circunstancias que estaban ocurriendo en la historia. Quiero leerles una cita que él escribió en 1986, donde él va a decir por qué el papado ha estado inactivo por 200 años. Dice lo siguiente: por 1500 años y más, Roma, es decir, Roma papal, había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. ¿Qué había hecho Roma por 1200 años y más? Había mantenido un dominio ¿con qué? Con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Y luego dice lo siguiente: en gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. ¿Cuál era el punto de vista romano? Ejercer un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Dice, ese era el punto de vista romano hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. Yo no sé si ustedes entendieron esa cita. Él está diciendo que la razón por la cual Roma papal no puede ejercer un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo es porque los poderes seculares del mundo le han impuesto 200 años de inactividad al sistema papal. Ahora, ¿saben lo que es interesante? Si ustedes van desde 1986, cuando él escribió esto, 200 años hacia atrás, ¿saben a dónde van? A la Revolución Francesa, a 1798. Lo que está diciendo él sin darse cuenta es que en la Revolución Francesa, cuando se le quitó la espada al papado y cuando ya no se permitía que usara los poderes civiles, porque nación tras nación en Europa se volcó en contra del papado y establecieron gobiernos representativos, gobiernos democráticos, lo que él está diciendo es que 200 años de inactividad le han sido impuestos al sistema papal por los grandes poderes seculares del mundo, porque ya no permiten que el papado los use para cumplir sus propósitos. Ahora quiero leerles una cita escrita por Elena White en el libro El conflicto de los siglos, página 620. Yo les digo que si no fuera por el hecho de que ella escribió 120 años antes que Malaquías Martín, yo diría que tal vez se copió de él. Pero me da la impresión que tal vez él se copió de ella. Pero no creo. Fíjense lo que escribió ella en 1888. Dice, derróguense. ¿Qué significa derróguense? Significa quitar o eliminar. Elimínense las medidas restrictivas. ¿Medidas qué? Elimínense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. ¿Quiénes ponen las medidas restrictivas? Los poderes civiles. Dice, quítense esas medidas restrictivas impuestas por los poderes civiles, dice, y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder. Y se verán resucitar. Para resucitar tiene que estar ¿qué? Muerto. ¿La bestia recibió una herida mortal? ¿Cómo se le va a sanar?
Dice, deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. ¿Qué es lo que impide que la herida mortal se sane plenamente? Los poderes civiles del mundo que le quitaron la espada empezando en 1798. Y le pusieron las esposas y dijeron, ya tú no te vas a sentar en el trono, nosotros vamos a gobernar. Pero según hemos estudiado, la bestia que se levanta de la tierra le va a devolver la espada del poder civil. Y va a soltar a este poder de la cárcel. Y va a tener dominio nuevamente en este mundo. Y va a imponer por ley su señal. ¿Y cuál es su señal? El domingo. ¿Cuál es la señal de Dios? El sábado. Ahora fíjense, ¿por qué adoramos a Dios? Porque es el creador. ¿Y cuál es la señal del creador? El sábado. ¿Por qué la bestia exige adoración? Porque él dice que ocupa el lugar de ¿quién? El lugar de Dios. ¿Tiene una señal? ¿Cuál es la señal? El domingo. No hay que tener mucha inteligencia para saber que si la señal de Dios es un día, la marca de la bestia es otro día. Y el día falso tiene que ser el domingo, porque el día que creó Dios fue el sábado. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un billete falso de $4? Imagínense cuánto dinero podrían ganar los falsificadores si hicieran un montón de billetes falsos de $4. ¿Por qué no hay un billete falso de $4? Porque no hay uno genuino. ¿Qué viene primero, lo genuino y luego lo falso, o lo falso y luego lo genuino? Es que ustedes creen que los falsificadores dicen, hagamos un billete falso de $4 y el gobierno dice, muy buena idea, hagamos uno verdadero. La falsificación viene después. Ahora, si el sábado es la señal que Dios hizo al mero comienzo, santificó el día, lo bendijo, reposó ese día, entonces esperaríamos que Satanás crearía una falsificación más adelante en la historia. No cabe duda que sí. Y el domingo es la falsificación. Y escuchen bien, veo señales que la herida se está sanando. Yo estuve en Filadelfia en septiembre del año pasado cuando vino el Papa. Impresionante. Ustedes saben que el presidente Obama le pidió al Papa que lo ayudara a establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Los Estados Unidos cooperó con el papado para derrocar lo que antes era la Unión Soviética, la cortina de hierro. El Papa visitó la Casa Blanca y tuvo una audiencia privada con el presidente Obama. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos dio un discurso ante el Pleno del Congreso de los Estados Unidos. No solo eso, sino que dio un discurso ante las Naciones Unidas, 193 naciones allí, y cuando terminó su discurso sobre la necesidad de implementar el Plan 2030, que pueden ustedes buscar qué es ese Plan 2030, es eliminar el problema del cambio climático, eliminar la pobreza y restaurar la familia de aquí al año 2030. Y hay un montón de prescripciones y prohibiciones que se le dan a las naciones para que poder cumplir ese objetivo. Restricciones increíbles que se están proponiendo. Y cuando el Papa terminó de dar su discurso, los representantes de las 193 naciones ratificaron que ellos estaban de acuerdo con lo que él dijo, parándose y aplaudiendo incansablemente el discurso del Papa Francisco I. Y cuando vi las muchedumbres, cómo halagaban a Francisco I, en este país, el país a donde se estableció separación de iglesia y Estado, un país a donde se reconoce que hay dos reinos, sí, pero no funcionando juntos, sino separados. De verdad que me di cuenta que poco a poco el mundo se está maravillando en pos de este sistema. Ahora quiero terminar compartiendo esto.
Yo crecí en el país de Venezuela. La gente me pregunta que por qué hablo español más o menos bien. Yo me burlo un poquito de los que hablan español en la oficina porque siempre tengo que corregirles la ortografía. Crecí allá, estudié toda mi escuela primaria allá en la ciudad de Caracas, Venezuela. Y yo recuerdo en 1960 cuando John Kennedy estaba postulándose para presidente de los Estados Unidos. En todas las iglesias se decía, por primera vez puede haber un presidente católico en los Estados Unidos y si eligen a Kennedy va a haber una ley dominical. Yo recuerdo eso muy bien. Y todos andaban asustados porque podía haber un presidente católico en los Estados Unidos. La gente estaba asustada. Ahora, en esa época, en los Estados Unidos, la población tenía grandes sospechas del papado. Es decir, no les gustaba la idea de que quedara un presidente católico. Tenían temor y miedo porque recordaban la historia, la trayectoria del papado. Yo quiero leerles una cita de un apologista católico, pionero de radio y televisión de la Iglesia Católica, un arzobispo con el nombre de Fulton Sheen. Posiblemente ese nombre no signifique nada para ustedes en estos momentos, pero en esa época, en 1955, era un fenómeno. Aparecía por televisión, que era algo raro en esa época, enseñando doctrina católica. Tenía mucho carisma. Y lo que decía parecía tener mucho sentido. Y tenía gran sintonía. En 1955, él salió por el radio y habló las siguientes palabras. Recuerden que en esa época, la gente de los Estados Unidos le tenía sospecha al papado, no quería nada que ver con el papado. Y tomando eso en cuenta, Fulton Sheen, quien defendía la iglesia romana, dijo lo siguiente: si yo no fuera católico y estuviera buscando la verdadera iglesia en el mundo hoy, buscaría la iglesia que no se lleva bien con el mundo. Qué interesante. ¿Ustedes creen que él diría eso hoy? No. Sigue diciendo. En otras palabras, buscaría la iglesia que el mundo aborrece, porque en esa época el mundo aborrecía este sistema. Mi razón en hacer esto sería que si Cristo está presente en alguna de las iglesias del mundo actual, entonces debería ser odiado así como lo fue cuando anduvo sobre la tierra en la carne. Si usted desea descubrir a Cristo hoy, entonces busque la iglesia que no se lleva bien con el mundo. Busque una iglesia que es aborrecida por el mundo, así como Cristo fue aborrecido por el mundo. El único problema es que el papado ya no es aborrecido por el mundo. ¿Qué escribiría hoy? Escribiría, busque la iglesia que es más popular con el mundo. Porque las circunstancias en los Estados Unidos de América han cambiado. Y todo tiene que ver con el método de interpretar las profecías. Los protestantes de hoy en día están mirando a donde el conflicto no es. Están mirando al Medio Oriente, a la reconstrucción del templo, a un personaje malévolo que se va a sentar en el templo por 3 años y medio, va a perseguir a los judíos literales, va a hacer una imagen bien grande en su honor y va a mandar a todos a adorar esa imagen y va a colocar un tatuaje en la frente de la gente, y mientras todo el mundo está mirando para allá, crece en Roma un sistema que cumple esta profecía. Crece en los Estados Unidos un enamoramiento con este sistema y nadie ve que la profecía se está cumpliendo porque están mirando a donde no es. ¿Ustedes creen que la iglesia adventista tiene un mensaje especial para este tiempo? Mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos el mensaje que el mundo necesita oír. Y usted dice, algunos dicen, ay pastor, pero leer el mensaje del tercer ángel, eso no es amor. Ay, que si adora a la bestia su imagen, recibe la marca, a la ira de Dios, y fuego y azufre y todo eso. No, dile a toda la gente, Cristo te ama.
¿Ustedes creen que el mensaje del tercer ángel es un mensaje de amor? ¿Ustedes creen que el mensaje del tercer ángel es un mensaje de amor? ¿O es que Dios manda mensajes de odio? Es un mensaje de amor. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que adores a la bestia, ni que recibas la marca. Te ama y por eso te dice, no adores a este sistema, no sigas este sistema, no recibas la marca, no guardes la marca de este sistema, porque si no te vas a perder. Es una advertencia de amor. Por ejemplo, si yo le digo a un hijo de ellos, mira, cuando vayas a cruzar la calle, mira para los dos lados. Porque si no miras para los dos lados, puede venir un carro y te va a espaturrar. Te va a regar por toda la carretera. Y dice, ¡ay, qué mensaje tan traumatizante! ¿Y por qué es que yo le doy esa advertencia? Porque no quiero que cruce la calle sin mirar. Es un mensaje de amor. Los mensajes de los tres ángeles son mensajes de amor. Hermanos y hermanas, si nosotros callamos, nuestros vecinos se van a perder. Nuestros compañeros de trabajo se van a perder. La gente con quienes entramos en contacto va a terminar adorando a la bestia porque no supieron. ¿Quiénes les van a contar? Mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos el mensaje profético para esta hora. Ahora yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos están agradecidos a Dios por el maravilloso mensaje que Él nos ha concedido? ¿Quiere levantar la mano? Gloria al Señor, gloria a Dios. Se me ocurre hacer otra pregunta. Tenemos indudablemente personas aquí que para ellos esto es algo impactante. Esto no lo conocían, han asistido varias noches y dicen, wow, yo no sabía nada de esto. Yo quiero preguntar, hay personas aquí que no han estado guardando el sábado por ignorancia, no premeditadamente, sino porque no sabían la importancia de esto, que quieren decirle al Señor Jesús, esta noche yo he entendido lo que hemos estudiado sobre el sábado y sobre el domingo, sobre la bestia y sobre su imagen. Y Señor, esta noche yo quiero decirte que yo estoy dispuesta de obedecer tu palabra y de guardar tu santo día. ¿Quiere levantar la mano a esa persona en esta noche? Y yo quiero tener una oración por ti. Pónganse de pie. No estoy hablando ahora de los que están guardando el sábado, los que han escuchado esto. Y tal vez no lo entendían. Dice, wow, esto es nuevo para mí. Ahora reconozco la importancia del sábado. Gloria a Dios, tenemos varias personas. ¿Alguien más? Esto no es una obligación. Es un privilegio que Dios nos concede. Pararnos en favor de la verdad en público si es necesario. ¿Alguien más quiere en esta noche decir sí, yo también? ¿Podría pedirle un favor? ¿Por qué no viene aquí adelante? Yo voy a bajarme acá. Yo quiero tenerlo cerquita para tener una oración con ustedes en esta noche. Gloria a Dios. Tenemos que decidir hoy a quién vamos a servir. ¿A Jehová o a la bestia? Gracias a Dios que tenemos un buen grupo que ha dicho, vamos a servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Qué lindo grupo. ¿Alguien más en esta noche? No vamos a alargar el llamado, ya el tiempo se fue, pero se me ocurre pensar que hay otras personas aquí que ustedes saben que lo que hemos presentado es la verdad, lo hemos presentado directamente de la Escritura. No te pongas a pensar de lo que va a decir tu familia o lo que va a decir o los problemas del trabajo. Algunos dicen, ay, pero sí, ¿cómo voy a hacer para guardar el sábado? Mire, Dios no nos pide que guardemos el sábado y luego nos va a desamparar, nos va a ayudar para que podamos guardar su sábado y también tengamos nuestro trabajo. Si nosotros somos fieles a Dios, Dios será fiel con nosotros también. Solo unos pocos segundos más y luego vamos a tener una oración en esta noche para pedir que Dios bendiga esta decisión que no es fácil tomarla. Bien, gloria a Dios, me alegra el corazón ver este grupo hermoso esta noche que ha respondido al llamado del Señor. Si alguien durante la oración quiere unirse a este grupo, siéntase libre de pararse, venga y únase a este grupo antes que termine esta reunión. No va a ser más fácil en el futuro. Puede ser que, bueno, yo tomo mi decisión después. Mientras más la demora, más difícil es. Es preferible tomar la decisión ahora. La Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. No mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de un año. Hoy es el día que tenemos que tomar esa decisión.
Oremos. Padre, gracias te damos por el glorioso mensaje de tu palabra. Gracias te damos, Padre, por tu santo sábado. No un día de restricciones y prohibiciones, un día de miseria, sino un día lleno de gozo cuando podemos retirarnos por 24 horas de todo lo nuestro para enfocarnos solamente en tu grandeza, en tu amor, como nuestro gran Dios. Te doy gracias, Padre, por estas personas que han escuchado tu mensaje y han respondido en esta noche. Te ruego, Señor, que tú las acompañes y que esta decisión pueda ser una decisión firme que perdure. No permitas que nadie ni nada los desanime. Te doy gracias también por las personas que se han reunido acá. Algunas no han respondido al llamado. Yo sé que deberían haberlo hecho. Te ruego, Señor, que tú continúes por medio de tu Espíritu trabajando con sus corazones y que puedan, antes de terminar esta serie de conferencias, también tomar su decisión. Gracias, Padre, por responder esta oración, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.